Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a una transmisión más de Perlas de la Palabra. El día de hoy vamos a hablar acerca del corazón. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Toda la Biblia, además de todo lo relacionado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la redención, la expiación, la salvación y la justificación, tiene como tema central la santificación, y la santificación tiene que ver con el corazón, de tal manera que el tema del corazón es un tema central en la palabra de Dios, que después de la salvación tiene que tener una importancia capital para nosotros los creyentes. El tema de la caída original fue un tema del corazón, como nos lo enseña la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 6. El tema de la fe es un tema también del corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. Y el tema de la vida eterna en Cristo es un tema del corazón, como dice la palabra también en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, Proverbios 23, 7, Mateo 15, del 17 al 20. Por ejemplo, en Proverbios 23, 7 dice la palabra que conforme el hombre piensa en lo profundo de su corazón, así va a vivir. Es decir, vida eterna desde ya, y en perfeccionamiento y vida eterna al final, o condenación desde ya y en la eternidad. También Mateo capítulo 15, versículos del 17 al 20 nos recuerda que no es lo que entra en la boca del hombre, la comida, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque del corazón sale. Es decir, vemos y podemos seguir analizando muchísimos pasajes de la Escritura para demostrar que el tema del corazón es un tema muy importante en la palabra de Dios y es tratado intensivamente. De hecho, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios le dice a Samuel que no mire la apariencia, porque eso es lo que miran los hombres, que él lo que ve es el corazón. Ahora, ¿qué es el corazón? En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, la palabra de Dios nos recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu y el alma conforman el hombre interior y el cuerpo es el hombre exterior. Es a lo que se refiere Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, Romanos 7, 22, en Efesios 3, 16. Pablo dice que el hombre interior se va fortaleciendo de día en día, aunque el hombre exterior se va gastando cada día. El hombre interior entonces es el conjunto del alma y del espíritu, y su centro, al igual que en el cuerpo humano, el centro del cuerpo, el órgano más importante del cuerpo es el corazón. De la misma manera, en el hombre interior, la parte más importante del hombre interior es el corazón interior, es la parte esencial. Por eso dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, y notemos la importancia que le da: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo mismo la palabra de Dios nos dice aparte de Proverbios 4:23, también nos dice en Génesis 3:30, en Juan 3:30, es necesario que él crezca y que yo mengue. Y ahí está hablando del corazón renovado del ser humano una vez que viene y conoce a Cristo. El corazón es donde confluyen el alma y el espíritu y se toman las decisiones. Y el corazón tiene dos partes, y esto nos lo enseña Gálatas capítulo 6, versículos 7 y al 8. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Que si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Si del corazón mana la vida y también el corazón contamina al hombre, quiere decir que este versículo de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 se refiere a lo que sembramos en nuestro corazón y que va a salir de nuestro corazón. De tal manera que hay dos partes ahí, una en el corazón, una parte
que es la parte no renovada, la que tiene el programa de la carne, la que quiere hacer su propia voluntad y seguir sus propios caminos, cuyo fin es muerte, y que es el falso ego, donde están las fortalezas, los argumentos, las maquinaciones, las altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y de llevar cautiva todos nuestros pensamientos a la palabra de Dios, y que es una parte perversa y engañosa más que todas las cosas, como dice Jeremías 17:9, y la otra parte de nuestro corazón es la parte renovada, la parte que ya tiene el programa del Espíritu Santo, el rema del Espíritu Santo, la parte que ya ha sido entregada y rendida a nuestro Señor Jesucristo, que ha sido renovada por el Espíritu Santo, como nos enseña la palabra en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, que el Señor por el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo. Ese carácter de Cristo es la parte del corazón ya renovada en cada uno de nosotros. Como hemos mencionado, el corazón es la parte esencial del ser humano, es el centro de su ser interior, y de él mana la vida o mana la muerte. Y es tan importante que la palabra de Dios nos habla de 3 procesos en relación con el corazón. Lo más importante de la vida del creyente no es lo externo. Lo más importante de la vida del creyente no son los ritos, lo más importante de la vida del creyente es el corazón. Lo que Dios ve es nuestro corazón, y eso es lo que determina si somos salvos o no somos salvos. Por eso la palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y el corazón es algo tan importante para Dios que nos deja en su palabra, nos da a conocer 3 procesos importantes con relación al corazón que cada uno de nosotros necesita saber y vivir, porque de eso va a depender la calidad de nuestra vida, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Como dije, la palabra nos enseña 3 procesos en cuanto al corazón. El primero es el proceso de la sanidad y de la liberación del corazón. El segundo es la restauración del corazón. Y el tercero es el cuidado del corazón, de guardar nuestro corazón. En cuanto a la sanidad, a la liberación y a la restauración de nuestro corazón, la palabra dice en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, que el Espíritu del Señor está sobre él porque lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, pregonar libertad a los cautivos y dar y predicar el año agradable del Señor. Y eso habla de la sanidad, de la liberación y de la restauración de nuestro corazón. Y Proverbios 4:23 nos enfatiza en la necesidad de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. En Eclesiastés capítulo 10 versículo 8 hay otro pasaje que también nos recuerda la importancia de guardar nuestro corazón. Dice la palabra que el que aportía vallado lo morderá la serpiente. Y el aportillar significa descuidar el vallado, hacer un hoyo en la muralla. El vallado son los límites que necesitamos proteger que necesitamos poner para proteger nuestro corazón. Y la mordedura de la serpiente significa la obra del diablo en nuestro corazón, porque los muros de nuestro corazón, lo que debería cuidar nuestro corazón, tiene un agujero por el cual el veneno de la serpiente puede entrar. Las maquinaciones, los dardos de fuego del maligno pegan en nuestro corazón. El diablo lo que pretende es envenenar nuestro corazón, envenenar nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones,
para robarnos, matarnos y destruirnos la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, que Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, mas el diablo viene para robar, matar y destruir esa vida abundante. ¿Y cómo lo hace? A través de la amargura. La amargura son todas las emociones negativas en nuestro corazón. Decepción, frustración, desánimo, falta de perdón, vergüenza, orgullo, jactancia, soberbia, en fin, una gama de las emociones negativas del diablo, del mundo, de la carne. Vienen las emociones negativas, mientras que del Señor vienen las emociones positivas: gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, perseverancia, dominio propio, valor, en fin, todas las emociones positivas. El diablo trata de envenenar nuestro corazón con la amargura para impedirnos vivir la vida abundante en Cristo, para impedirnos vivir una vida plena, una vida en victoria. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 15, dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios. Alcanzar la gracia de Dios son sus bendiciones, sus promesas, su salvación y todo lo que esto implica: sanidad, liberación, restauración, etc. La amargura nos impide alcanzar todo eso, esa vida plena. ¿Y qué es la amargura? La misma palabra que se traduce amargura en este pasaje de Hebreos 12:15 es la misma palabra que se usa en el griego para hablar del veneno del áspid, y el áspid es una serpiente muy particular de las orillas del mar Mediterráneo, que cuando muerde, su veneno va dirigido a paralizar el corazón, de tal manera que la amargura que el diablo quiere producir en nuestras vidas va dirigido a inmovilizar nuestro corazón, a impedirle a nuestro corazón que viva esa vida plena, esa vida llena de gracia, de bendición, de victoria en el Señor. Y la palabra también nos enseña, para que veamos la importancia del corazón, la palabra también nos enseña que en el reino de Dios todas las cosas son como una semilla. En Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32, la palabra de Dios dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de esas semillas, pero una vez que florece es el más grande de los arbustos. Y eso implica una tierra donde es sembrada la semilla, y esa tierra donde es sembrada la semilla es nuestro corazón. Y la parábola del sembrador nos habla de por lo menos 6 tipos de corazón. 3 que son corazones negativos, donde la palabra no prospera, no fructifica, y 3 donde la palabra sí fructifica. De tal manera que la palabra, para que fructifique, para que dé resultados, debe ser sembrada en última instancia en nuestro corazón. Y para ello significa que para que la semilla que un labrador va a sembrar en la tierra produzca fruto, se necesitan varios procesos. El primero es el de preparar la tierra y limpiar la tierra, y eso implica sacar de nuestro corazón todo lo que pueda impedir que la semilla crezca sana y produzca fruto. Y ese proceso es el equivalente en nuestro ser interior a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, a despojarnos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo, como nos enseña Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Significa derribar, destruir y arrancar todo lo de la vieja manera de vivir, y sembrar y edificar todo lo que es de Dios en nuestro corazón. Como dice Jeremías capítulo 1, versículo 10,
que necesitamos arrancar, derribar, destruir y arruinar todo lo viejo de la vieja manera de vivir y sembrar, edificar y plantar todo lo de la nueva manera de vivir. Y también en 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 4 al 5 nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y en contra de la obediencia a la palabra. Porque el conocimiento de Dios y la obediencia a la palabra son canales para la vida abundante, para la vida bendecida que Dios quiere que usted y yo tengamos. De tal manera que necesitamos sacar, desarraigar, eliminar todos aquellos pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones, etcétera, que son de la vieja manera de vivir, el viejo programa de vivir que teníamos antes de conocer a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios, a través de interiorizar la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y por el otro lado, Romanos capítulo 8, versículo 14, nos recuerda que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos recuerda, nos revela y nos dirige en cuanto a la palabra de Dios y nos enseña cómo ponerla en práctica. En la palabra, en Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, que habla precisamente de que guardemos nuestro corazón. Los versículos anteriores y posteriores nos hablan de cómo cuidar ese corazón, cómo cuidar esa tierra. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, versículo 19, nos habla de estar atento, del 19 al 21 o 22, nos hablan de estar atentos a nuestro camino, de estar atentos a la palabra de Dios, de cuidar lo que vemos. Y en Proverbios capítulo 24 y versículo 24 y versículo 26 nos habla de cuidar lo que hablamos y cuidar a dónde vamos. Y hay otros pasajes en la palabra de Dios que nos enseñan cómo cuidar nuestro corazón. Otras formas también de cuidar nuestro corazón, como ya mencioné, el cuidado del corazón es un tema muy constante en la palabra de Dios, y por lo tanto a lo largo de toda la escritura encontramos pasajes que nos hablan de cómo cuidar el corazón. Y haciendo un resumen de ellos, para cuidar el corazón necesitamos cuidar lo que pensamos. La palabra de Dios dice que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, y todo ello es la palabra de Dios. Además, que cuidemos lo que vemos, porque el ojo es la lámpara de nuestro cuerpo. Si lo que vemos es bueno, nuestro ser estará lleno de luz, pero si lo que vemos es lo malo, lo negativo, nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Cuidar lo que escuchamos. En Marcos 4:24 Jesús nos dice que lo que escuchamos nos va a ser añadido, y además de añadido un poquito más. Debemos cuidar lo que escuchamos. También cuidar lo que hablamos. ¿Por qué? Porque la palabra en Proverbios 18, versículo del 20 al 21, nos dice que el poder de la vida y el poder de la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, sus palabras nos llenarán. Las palabras que hablamos llenan nuestro corazón. Si hablamos bien, nuestro corazón va a estar lleno de bien. Si hablamos mal, nuestro corazón se va a contaminar. Cuidar también el modelo que seguimos, a quién estamos siguiendo en nuestras vidas. Todos necesitamos un modelo, comenzando por nuestros padres en el principio de nuestras vidas, pero de ahí, cuando somos adultos, también seguimos modelos. ¿A quién estamos siguiendo? Un modelo que nos edifica, un modelo que nos construye, un modelo que nos bendice, o un modelo que nos lleva a lo malo, a lo mundano, a lo terrenal, por eso Jesús dice en su palabra: síganme a mí, porque yo les he dado ejemplo para que, como yo he hecho, ustedes me sigan. Y Pablo lo reafirma. Pablo dice: síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Entonces, ¿qué modelo estamos siguiendo? Luego,
cuidar con quién nos relacionamos, porque la palabra también nos enseña que el que anda con sabios, sabio será, mas el que anda con necios, necio será. Aparte, la palabra de Dios también nos dice que tengamos mucho cuidado de no andar en yugo desigual, es decir, que no tener intimidad, ni cercanía, mucha cercanía, ni mucha comunión con aquellos que no profesan la misma fe que nosotros. ¿Por qué? Porque si no profesan la misma fe, vamos a estar oyendo, vamos a estar viendo, vamos a estar hablando cosas que no edifican, cosas que son contrarias a lo que queremos construir y con las que queremos guardar nuestro corazón. Por el otro lado, también necesitamos cuidar a dónde vamos. ¿Por qué? Porque de a dónde vamos va a depender con quién estamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, etc. Y además de ello, cuidar nuestras motivaciones. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son enemigas de Dios. Esas cosas nos contagian, esas cosas determinan hacia dónde se va a inclinar nuestro corazón, cuáles van a ser las actitudes de nuestro corazón, pro cosas terrenales o pro cosas de Dios. Va a determinar nuestras motivaciones, y por eso la palabra de Dios nos dice que no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales que son temporales y pasajeras, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales que son eternas, y que si vamos a hacer tesoros en la tierra, hagamos tesoros para enviar al cielo y no para acumularlos acá, porque acá el Elohim y los ladrones minan y hurtan, pero en el cielo no hay quien lo haga, más bien en el cielo los tesoros se nos incrementan. Entonces, ¿qué es lo que está motivando nuestra vida? ¿Cuál es el fondo de la motivación de nuestra vida? Agradar a Dios, o agradarnos a nosotros a través de las cosas del mundo, de buscar y de seguir las cosas del mundo. Y finalmente, también necesitamos cuidar nuestras actitudes. La palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18, nos habla de 3 actitudes que son importantes para nuestra vida en Cristo. Dice la palabra que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos siempre gracias a Dios por todo y en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué el gozo? Porque el gozo es nuestra fortaleza. ¿Por qué el orar sin cesar? Porque de orar sin cesar significa que estamos buscando y teniendo la dirección del Señor en nuestras vidas, y el Señor siempre nos va a dirigir hacia lo bueno, lo perfecto y lo mejor. ¿Y por qué agradecidos? Porque el agradecimiento genera en nosotros una actitud de fe, una actitud de bendición, una actitud positiva para la vida, mientras que el temor es todo lo contrario. Por eso la palabra, recordemos lo que dice la palabra en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que Dios no ve lo externo, Dios ve la actitud del corazón, y la motivación es aquello que las actitudes son aquellas derivadas de nuestra motivación que nos van a dirigir hacia una o hacia otra cosa. De tal manera que guardar nuestro corazón implica guardar lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, el modelo que seguimos, con quién nos relacionamos, a dónde vamos, cuáles son nuestras actitudes y cuáles son nuestras motivaciones. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor nos guíe, nos dirija por su Espíritu Santo a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, y poder vivir de esa manera vidas abundantes, vidas plenas, vidas bendecidas, vidas en victoria en él, que es su propósito para cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido, dice Jesús,
para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Mas el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y el ladrón lo hace a través de sus dardos de fuego y sus maquinaciones que apuntan a contaminar nuestro corazón e impedirnos alcanzar la gracia, la bendición, la plenitud de la vida en Dios para cada uno de nosotros. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta perla de la palabra. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos compartiendo otras perlas de la palabra en la mañana, a mediodía y por la tarde. Y que tengan una linda noche. Un abrazo para cada uno.